Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para la periodista Isabel Espinosa es un gusto poder contar con ustedes. Agradecida en este momento con dos personajes que realmente se las traen pues muy cercanos en alguna medida. Uno de ellos, otro muy estudioso en el tema. Y yo creo que vamos a tener en este momento pues una buena discusión y vamos a hablar de lo que sucedió en la asamblea, la última asamblea del Partido Liberación Nacional. Quiero agradecer la presencia del politólogo y analista, señor Daniel Calvo. Daniel, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con usted, Isabel, y compartir también micrófonos con don Luis Gerardo. Claro que sí, y un gusto después de varios años de reencontrarnos en este espacio con don Luis Gerardo Villanueva, un hombre que políticamente ha sido un negociador, un hombre que ha luchado, ex diputado del Partido de Liberación Nacional y quien hoy está aquí con nosotros para poder hablar de qué fue lo que sucedió en realidad en esa asamblea, cuál es su perspectiva, o sea, cómo analiza él lo que sucedió en la Asamblea del Partido Liberación Nacional. Así es que, bienvenido, don Luis Gerardo. Bueno, muy buenas tardes, más bien Isabel, muchas gracias por la invitación a Daniel Calvo por su participación, ¿verdad? Que además con Daniel nos une una gran amistad y que estas conversaciones a lo mejor que vamos a tener aquí las tenemos prácticamente muy continuamente porque nos juntamos a tomar café y así analizamos la realidad política del país y fuera del país. Así que muchas gracias y buenas tardes. Vamos a ver. En la asamblea del partido, desde los días previos, comenzó a moverse una propuesta del directorio político, comité ejecutivo, que tenía, o parte del comité ejecutivo, que tenía la, digamos, la intención de, en primer término, tratar de eliminar las distritales, en segundo término, dividir los procesos de convención cantonales y movimientos y sectores, elección de movimientos y sectores, dividirlos en diferentes fechas para que no fuera como ha sido hasta la fecha, todas en una sola fecha. Y la moción más importante, que era el establecer una convención cerrada, una elección cerrada que permitiera solo que los liberacionistas empadronados previamente, ¿verdad? Pudieran ir a votar. Esa era la propuesta del directorio y que fue consultada días previos con algunos sectores y que además de eso se veía claramente quiénes eran los que estaban impulsando. Era parte de la fracción parlamentaria, era el directorio político en su gran mayoría y la tesorera del partido. Antes, días previos, se separa don Miguel Guillén y se separa don Ricardo Sancho de esta posición de hacer elección de candidato presidencial cerrada. Bueno, cuando vamos a la asamblea, nos encontramos efectivamente que había un forcejeo y nos encontramos con una novedad, que era el sistema de votación. Y el sistema de votación consistía en que desde el teléfono uno votaba a favor y en contra de las propuestas. Nosotros lo vimos muy bonito, muy moderno, muy bien, y sabiendo que esto estaba muy ajustado y que habían presiones, porque hay delegados que son asesores y que por una u otra manera dependen de los que por una u otra razón también estaban apoyando la convención cerrada. Entonces, en virtud de eso, el secretario general del partido, Miguel Guillén, había presentado una moción para que estas votaciones fueran secretas. Bueno, iniciando la discusión con las mociones que presenta el exdiputado Benavides, que eran sobre nepotismo, contra el nepotismo, contra la corrupción, el no pago de las papeletas para la juventud, etcétera. Esas mociones
permitieron que algunos, ¿verdad?, de los que estaban promoviendo la convención cerrada, dijeron, bueno, es que este sistema de elección permite que veamos la votación, cómo vota cada uno. Entonces pedimos que se proyecte en la pantalla y efectivamente comenzaron a proyectar en la pantalla los nombres de los que votaban sí y los nombres de los que votaban no. Esto hacía una mayor presión. Esto hacía una mayor presión. Entonces pedimos que esa moción del secretario general de hacer la votación secreta se pusiera en discusión. Lo pedimos, yo hice uso de la palabra, expliqué por qué, que nos parecía que había que dejar en libertad, que fuera la conciencia de cada uno el que manifestara si querían cerrar el partido con una convención cerrada o bien mantenerlo abierto tal y como se ha hecho en las últimas campañas. Sabíamos que la votación era muy ajustada. Lo que no sabíamos era que tan ajustada, porque ganó la secreta, que era los que estábamos con la convención abierta, por 45 votos contra los que querían la elección cerrada, 44. ¿Qué pasa después de esto? Hay un desconcierto, sobre todo en las filas figueristas, diría yo, para decirlo de alguna manera, porque era quien encabezaba el movimiento de convención cerrada, don José María Figueres, entre otros, y otros estimables compañeros. Y entonces eso produjo que hubieran varias líneas, eh, que existieran, nosotros creemos, una intención o una invitación a que algunos rompieran el quórum, como efectivamente estuvo en peligro, si no es que el presidente del partido levanta la sesión, a lo mejor ya el quórum se hubiera roto, o bien se iba a romper. Estaban en eso porque sí, nosotros vimos cómo se iban retirando, sobre todo los que estaban con la convención cerrada. Eso fue Luis Gerardo, lo que sucedió. permítame a mí terciar un momento porque yo creo que a Isabel siempre se le ha caracterizado que le gusta que uno le hable sin rodeos. Y a lo que yo te estoy entendiendo que pasó es que prácticamente el figuerismo, cuando se dio cuenta que iba a perder, agarró la bola y se la llevó para la casa. Así es, así es. Ellos no quisieron que siguieran las votaciones porque ya tenían miedo de que iban a perder las demás propuestas que estaban en discusión. Entonces, ese 12 de octubre que se llevó a cabo la Asamblea del Partido de Liberación Nacional, entonces, por esas razones, y que usted considera que fue el temor a perder lo que ellos consideraban que, de ese sector, lo que ellos consideraban que era lo mejor para el partido, mejor se rompía el quórum o se levantaba la sesión porque ya la gente se estaba yendo. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Ok, ¿para cuándo efectivamente. se tiene previsto? ¿Y para cuándo se tiene previsto la Entonces se reanudación habla del de 9 de dicha asamblea? noviembre. El directorio político el día miércoles próximo tiene una sesión en donde se va a discutir si convocan para el 9 de noviembre. Esto, digamos, apremia, el tiempo apremia, ya que la convención, tal y como está establecida en el estatuto, está fijada para el mes de abril, el primer domingo de abril de 2025. Muy bien, Isabel, don Daniel, permíteme le nada voy, más interrumpir porque ok, yo ok. creo que hay un punto que me parece que no sé si tal vez Luis Gerardo lo puede desarrollar. Yo tengo mi propia hipótesis, supondría que tal vez Luis Gerardo también y hasta usted, Isabel. ¿Cuál es la explicación o la justificación para que el Partido de Liberación Nacional quiera sostener a estas alturas del juego tener una convención cerrada? O sea, un partido que ha tenido durante prácticamente sus 70 y pico años de existencia convenciones abiertas, que se ha jactado justamente de ese proceso democrático, uno de los procesos más grandes para un partido a nivel interno, para que ahora de un momento a otro y de manera repentina quieran decir que quieren cerrar puertas. ¿Cuál era la justificación, al menos de quienes solicitaban justamente realizar una convención cerrada? Es contradictorio, yo diría, después de esta intervención de Daniel, que es contradictoria. Es contradictoria porque nosotros estábamos buscando la salida para
ver cómo revertíamos y ganar las elecciones. Entonces, la Daniel mejor y don Luis salida. Gerardo, ustedes me van a disculpar, pero sinceramente, y como lo dice Daniel, a mí me gusta el tema sin rodeos. Yo les voy a hablar clarito, clarito, y ustedes me dicen, por Dele. favor, hacia dónde vamos, porque aquí, digamos, yo pregunto y ustedes son los expertos, pero a mí me entran muchísimas dudas. ¿Qué es lo que sucede así? ¿Qué es lo que sucede con el Partido de Liberación Nacional? ¿Qué es lo que efectivamente hay detrás para que esta serie de cambios se estén proponiendo? ¿Efectivamente sienten que huele a cal al Partido de Liberación Nacional, como popularmente lo dicen, y entonces están tratando de buscar medidas y salidas desesperadas? ¿Creen que definitivamente no lo logran? Ahí es donde necesito hacerle 3 preguntas en una al señor Calvo para poder tener claridad sobre esas interrogantes. Y es, señor Calvo, ¿cuál es su interpretación brevemente de lo ocurrido en la Asamblea el sábado 12? En este momento, el Partido Liberación Nacional es una opción competitiva de cara a los comicios generales de febrero del 26. De no serlo actualmente, ¿qué requeriría el PLN para lograrlo? ¿Creen que con este tipo de asamblea se logre? Mire, ¿sabes? Son preguntas difíciles. Respecto a la interpretación, me parece a mí que, mire, como a usted le gusta que uno le hable, si tienen miedo, compren perro, ¿verdad? Y yo creo que realmente a mucha gente dentro de Liberación, creo que se han dado cuenta de que el partido efectivamente no atraviesa su mejor momento, de que el partido sí puede seguir sacando una importante cantidad de diputados, una importante cantidad de alcaldes, y que ese sindicato de alcaldes del que yo tantas veces hablé con usted en programas anteriores, pues se adueñó del partido, y que se adueñó del partido, la verdad es que no quiere competencia, es decir, nos hemos adueñado del partido, ahora que no podemos reelegirnos consecutivamente, bueno, yo de diputado, de alcalde, pasaré a diputado, y de diputado pasaré nuevamente alcalde. Y yo creo que eso es prácticamente mucho de lo que explica eso, un deseo de no tener competencia, una sensación de que efectivamente el partido hoy no tiene posibilidades reales de alcanzar el poder ejecutivo, por más que se diga otra cosa, de que además es relevante poder definir una persona cercana de que sea el candidato a sabiendas de que no puede ganar. ¿Por qué? Porque diría nuestro amigo Rotzai Rosales, en política es importantísimo seguirle El la rastro del pista, dinero. el rastro al dinero. Y creo que muchos sabrán que si ponen un candidato cercano a ellos, pues podrán tener el control de la deuda política, que lo hemos hablado no sé cuántas veces, Isabel, que esto se convirtió en un negocio, uno tiene su Por partidito supuesto. prácticamente como una pyme, y que además, dependiendo de quién sea el candidato, pues algunos u otros más tendrán posibilidades o no de ser diputados en las elecciones de 2026. Políticamente hablando, ¿qué le pasa o qué le pasó al Partido de Liberación Nacional? Yo no, Daniel. mire, ¿qué le pasó? También me parece que es una pregunta que a mí, mi criterio, yo diría que ha sido un fenómeno demográfico. Es decir, fue un partido que en su momento las personas que lo fundaron supieron hacer una buena lectura de los tiempos, una buena lectura de las reformas que debían de hacerse, pero así como está sucediendo con la pirámide demográfica que se está invirtiendo, así también se está reduciendo prácticamente la base de apoyo del Partido de Liberación Nacional. Y muy posiblemente yo me atrevería a decir, pues corre el riesgo de extinguirse, o por lo menos de cada vez tener resultados pues muchísimo más críticos, que le permitan o que lo minimicen a ser un partido más y no ser el partido hegemónico que ha sido pues prácticamente en estos primeros 60, 70 años, porque ya en los últimos 10 pues ya llevan de no poder alcanzar el poder ejecutivo. Entonces creo que es un partido que se desconectó, que perdió sus bases y que no ha podido hacer unas buenas lecturas acorde a los nuevos tiempos que hoy pues definen quién realmente tiene posibilidades o no en política. Don Luis Gerardo, ¿tiene el Partido de Liberación Nacional compromiso con la renovación, tal y como lo señalan sus autoridades nacionales? En su criterio, ¿en qué consistiría la renovación aludida? ¿Es solo cuestión de cambio de nombres o efectivamente se busca un cambio radical
del partido. Lo que buscamos es un cambio radical, es una renovación, y porque nos encontramos con una cúpula que se repite, con algunos puestos vitalicios incluso, con un gran dominio del ex candidato presidencial último, don José María Figueres, en donde no ceden el espacio para que nazcan nuevos liderazgos, para que esa renovación se llegue no solo desde las bases hasta la estructura media, sino también a la cúpula. Eso es. Entonces, la intención de renovación es plena, por eso eliminar estos puestos vitalicios, tratar de que la influencia de los candidatos y los expresidentes sea la menor posible y dejar que nazca entonces nueva gente que pueda proponer y tratar de acercarnos. Yo creo que le agregaría a Daniel de las causas por las cuales nosotros no volvimos a ganar las elecciones nacionales, y es que nuestro mensaje es un mensaje más bien como al pasado, a las glorias que ha hecho Liberación Nacional durante tantos años, que nos han permitido vivir bien y tener la Costa Rica que hoy tenemos, pero que hay un sector ahora actual de la población que la está pasando mal. Y a ese sector no le hemos podido hablar, no le hemos podido tener una propuesta, no le hemos ideado una sociedad de futuro. Perdón, pero ahí voy a hacerle una pregunta adicional, don Luis Gerardo. ¿A qué le atribuye usted que no se haya logrado alcanzar a ese sector? ¿Será que por muchos años, cuando estaban disfrutando de las mieles y la gloria, no escucharon a ese sector que hoy se ha levantado y que le ha estado pasando la factura al partido porque por muchos años tocaron la puerta y dicen que se cansaron de tocarle y que nunca nadie los escuchó? ¿Será eso o usted tiene otra respuesta? Yo podría tener, puede ser, en esto uno no puede decir quién tiene la verdad absoluta, son ingredientes. Eso que Isabel, vos decís, puede ser efectivamente una de las causas, pero no todas. Hay otra causa que puede ser, nosotros perdimos en el 2014 porque era un tercer gobierno y el candidato presidencial renuncia a la segunda ronda en un acto de verdad que nos sorprendió a todos, pero que descabezó a Liberación Nacional. Posteriormente, en las elecciones del 2018, el discurso no gustó a las nuevas generaciones, estar contra la fecundación in vitro, estar en contra del matrimonio igualitario. Eso nos hizo que nos volviéramos un partido conservador, y ya los conservadores del país tenían ya un candidato electo y buscaron entonces, los sectores más progresistas buscaron un candidato como el del PAC, don Carlos Alvarado, que les permitiera efectivamente sentirse más identificados. Bueno, y en la elección del 2022, ahí sí nos equivocamos más todavía, porque le agregamos un ingrediente más, y era el tema un poco sobre el discurso de nosotros. Si nosotros éramos una nueva propuesta, si queríamos una nueva propuesta, una nueva forma de gobernar, luchar contra los males, entre los cuales estaba la corrupción, nosotros no supimos elegir el mejor candidato, porque tenía falencias importantes que la gente le reclamaba. Daniel, ¿se advierte desde afuera del partido ese afán de renovación o no, según su criterio? ¿Cómo se lee al Partido Liberación Nacional hoy en la sociedad costarricense según sus análisis? Mira, Isabel, yo creo que uno como seguidor de temas políticos debe aprender a diferenciar que una cosa es el poder real y otra cosa es el poder formal. Mire, y esto lo digo a propósito de que se habla de que los expresidentes deben de dejar su lugar en el directorio político. Mire, y alguna gente dirá y lo verá bien y discursivamente creo que puede venderse e inclusive ser atractivo. Pero ya en la práctica, uno sabe que esas personas, aunque hoy no ostenten un cargo en el directorio político, van a seguir incidiendo a través de personas que pusieron como diputados, como alcaldes, de personas cercanas a su tendencia, eh, cuáles son los destinos del partido. Entonces, realmente no hay una renuncia
clara de esas personas o no están permitiendo verdaderamente pues esos nuevos espacios. Están teniendo un control, sí están quizá actuando tras bambalinas, pero hasta ahí. Y por otra parte, yo creo que la renovación, más que un tema de caras o de cuadros, debería ser un tema de ideales. Mire, yo conozco a muchísimos jóvenes dentro de Liberación Nacional que piensan exactamente igual que personas que tienen hoy 80, 75 años y que repiten también patrones que al Partido Liberación Nacional se le han señalado pues de manera crítica, como temas de clientelismo, como temas de juega de chapas, por utilizar un término también muy costarricense, etcétera. Así que dígame qué va a cambiar cuando simplemente lo que estamos diciendo es quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Y van a seguir repitiendo las mismas prácticas que me parece han condenado al partido a la situación en la que hoy se encuentra. ¿A qué le atribuye usted eso de que jóvenes, que pese a su edad, tengan ese discurso o piensen igual de personas de hace 80 años atrás? ¿A qué se lo atribuye? Está el Partido Liberación Nacional en deuda con lo que hace muchos años hacían, que era capacitar, formar, moldear, darle bases a la gente para que efectivamente trabajaran y que dejaron de hacer desde hace muchos años. Mire, yo le encontraría una justificación a través de tres factores. Me parece que hay una falta de pensamiento dentro del Partido Liberación Nacional. Hay también un nulo sentido de autocrítica. Y también me atrevería a decir, y esto es muy doloroso porque no creo que solo pase al Partido Liberación Nacional, yo me atrevería a decir que hoy los jóvenes, las personas profesionales, no encuentran un incentivo para involucrarse en la política y realmente pues les dicen, no, la verdad es que yo me preparé, etcétera, pero no quiero meterme a la política porque eso realmente hoy, la política está satanizada, con razón, me van a decir que soy sinónimo de De corrupto, corrupción, ladrón, me van a sacar escándalos que pueda tener, van así es. a intentar revisar mi vida personal, etcétera. Entonces, las personas hoy no quieren involucrarse y además tampoco existen incentivos que realmente motiven a esas buenas personas, a esas nuevas generaciones a involucrarse a la política y yo creo que por eso es lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Y lo adelantaba don Alberto Cañas hace muchísimos años cuando nos adelantaba que no solo a Liberación Nacional, sino a todos los partidos políticos se les metió la gradería de sol. Y yo creo que hoy es más que evidente que eso ha sucedido así. Muy bien, la segunda pregunta, ¿cómo considera usted que lee la sociedad costarricense al Partido de Liberación Nacional en este momento? Mire, yo me atrevería a decir que hoy en Liberación Nacional, tristemente y también por una serie de acontecimientos que se han dado en el tiempo, mucha gente y sobre todo los estratos más jóvenes, y eso también creo que ha quedado manifiesto en distintos sondeos de opinión a lo largo de los últimos años, es casi que un sinónimo de corrupción. Hoy ser liberacionista es un lastre muy fuerte. Hace algunos años, todavía en la campaña de Oscar Arias en 2006, se decía que para que un candidato ganara tenía que no solo ser un buen candidato, sino que tener hoy un partido fuerte. Yo creo que hoy el peso de Liberación Nacional, en lugar de ayudar, realmente representa una carga para cualquier persona que se declare candidato presidencial o precandidato. Puede ser una persona que a la gente le agrada y demás, pero en el momento que esa persona se pone la túnica del Partido Liberación Nacional, en ese momento prácticamente todos los males pues se le vienen encima. Es una carga muy pesada cargar hoy con el nombre del Partido Liberación Nacional y si este partido pues no se logra reinventar en el corto o en el mediano plazo, pues te decía, no visualizo yo un escenario positivo y tampoco visualizo que pueda llegar a alcanzar el poder ejecutivo y probablemente en las esferas legislativas pues también pueda resentir el número de diputados en el corto o en el mediano plazo. Don Luis Gerardo, ¿cuál es el peso actual dentro de la toma de decisiones del partido de los expresidentes, de la bancada parlamentaria y de los alcaldes en este momento? Yo creo que en este momento son los que están mandando, son los que han nombrado el ¿Quiénes directorio. mandan? ¿Quiénes mandan? ¿Los Mire, expresidentes, todos los que le digan? se pusieron de acuerdo ¿O los don Oscar Arias alcaldes o cómo? don Oscar Arias y don José María Figueres se pusieron de acuerdo y fueron cuando cambiaron la cúpula o no la cambiaron,
algunos los dejaron, pero todos los que son de su confianza, efectivamente, ellos son los que en primer término tienen el poder, han concentrado el poder, no entendiendo, y por eso es la moción que también está en discusión, y que ya han renunciado incluso ellos, algunos, solo uno la ha hecho efectiva, pero es la moción para quitar esos puestos vitalicios que en realidad atrofian esa, el que puedan surgir nuevos liderazgos, puedan renovarse la cúpula del partido, que es una de donde están principalmente las mayores dificultades que tiene el partido para mostrar una nueva cara. Pregunto, hablamos, bueno, de los expresidentes, ¿cuál es el papel que juega en este momento la bancada parlamentaria dentro del partido? Y se la voy a ampliar así, ¿cuál es el papel que juegan los alcaldes dentro del partido? ¿Están todos juntos? ¿Están todos de acuerdo según su juicio de valor o su argumentación? ¿O A mi tienen más criterio, fuerza la algunos que otros? fracción jala mucho, jala una gran mayoría para lo que dicen el directorio político, que es lo que dice los Ok, expresidentes de la República. perfecto. Muy Efectivamente, es bien. así. Don Daniel, lo que hemos hablado en otras ocasiones, pero quisiera, ya han pasado, ¿se está municipalizando el Partido de Liberación Nacional o ya está completamente municipalizado? Mire, Isabel, yo creo que sí, efectivamente, en los últimos años el partido se ha municipalizado, perdón. Además, yo creo que el tema, por ejemplo, de la no reelección inmediata y el tema, lo que hace es prácticamente una puerta giratoria. Yo me atrevería a decir que muy probablemente lo que vamos a estar viendo, y ya hemos tenido algunos casos, son de alcaldes que pasan a diputados y se devuelven a la alcaldía, justamente, y muy probablemente después se vayan a querer devolver a una diputación. Usted como alajuelense creo que lo ha visto de cerca. Ahora, sí creo que Liberación Nacional va a resentir, sobre todo en el corto plazo, una baja importante, sobre todo en el número de alcaldías. Y esto porque hemos visto diferentes fenómenos, lo que estamos hablando, que hoy la imagen de Liberación pues pesa bastante poco o muchísimo menos que antes. Y además de que hay fenómenos, por ejemplo, como la irrupción de los partidos cantonales o de los partidos provinciales que le están robando pues parte importante del pastel. También creo que puede existir a nivel legislativo, pero para no ponerme muy técnico, porque nuestras normas de ingeniería electoral pues tienen temas como el subcociente, que es lo que ha permitido que Liberación Nacional pues siga manteniendo este número de diputados de 18, 19 y que inclusive lo incremente. Y eso creo que es importante destacarlo porque creo que a veces hay personas que no saben hacer lecturas políticas. Un día de estos discutía yo con Luis Gerardo que le llegaba un mensaje de un amigo cercano y que decía, mira, es que Liberación Nacional ahora más bien pegó un número mayor de alcaldes. Y le decía yo, mira, esa persona lo que tiene que saber es que si Liberación pegó un número mayor de alcaldes, no fue por destreza propia de Liberación Nacional, sino fue porque por en esa fragmentación, en esa enorme cantidad de partidos políticos, eso más bien termina por beneficiar a los partidos tradicionales. Entonces creo que es importante que eso lo tengamos claro. O sea, que no es producto de un gran trabajo que se haya realizado, sino producto de la división de todos. Divide y Correcto. vencerás, el famoso lema. Don Luis Gerardo, ¿qué criterio le merece a usted los anuncios de 3 diputados actuales de aspirar a la candidatura presidencial? A mí me parece que está bien, teniendo un partido democrático como Liberación Nacional, el hecho de que puedan aspirar nuevas figuras puede ser parte de la renovación que se requiera, porque cada uno tendrá sus equipos de trabajo. Me parece que, sin embargo, la lista no está completa. Me parece que hace falta gente que pudiéramos nosotros ver, que puedan representar otros sectores y otros segmentos. Entonces, esto está comenzando, pero que se comience con algunos diputados que han mostrado su interés, pues me parece que es dentro de un partido político democrático. Si yo le preguntara en este momento, sé que es muy prematuro, pero de ahí usted abre la puerta con esa respuesta. Eh, Sé que se esperan muchísimas cosas,
pero siempre hablan de una supuesta renovación, siempre hablan de un cambio en Liberación Nacional, pero a la hora de llegar a las elecciones como tal, la gente lo que dice es, son los mismos de siempre. Entonces, siempre son las mismas caras. Y si no son las mismas caras, es alguien aliado que ponen para manejarlo a su antojo. ¿Es eso así, don Luis Gerardo, en el Partido de Liberación Nacional? ¿Se puede esperar eso para el 2026 o efectivamente y sinceramente están pensando en un cambio para tratar de ver qué rescatan? Isabel y Daniel, ese es el reto. El reto que es que efectivamente nosotros podamos despojarnos de quienes tienen al partido amarrado, un poco secuestrado, quien tienen una alta preponderancia y que a través tal vez de convención cerrada pueden imponer mejor los candidatos, que no serían entonces gente nueva, nuevos rostros, nuevos nombres, refrescamiento, sino un reciclaje de lo que hay. Nosotros entonces decimos eso de renovar, eso de que haya nuevas caras, eso de que podamos nosotros mostrar un Liberación Nacional fortalecido, sin desechar a nadie, sin desechar. Vea lo que le estoy diciendo. No, no, se necesita gente nueva, nuevas fuerzas, se necesitan las fuerzas que han estado en el partido y se necesita también un nuevo discurso que le permita al electorado decir, sí, sí, estoy de acuerdo con Liberación. Ok, pero ¿cómo se van a asegurar que dentro de esa convención abierta la persona elegida sea realmente alguien que pueda seguir con el criterio y el pensamiento, digamos, del partido? Porque dicen que, digamos que la excusa que hay para no hacerla abierta es de que vienen otros que podrían afectar a un candidato bueno, real, que puede darles muy buenos réditos y poner al más débil para vencerlo. Esas son No, como las justificaciones que se dan. a través de la historia hemos visto que la convención abierta siempre nos dio resultados positivos en el sentido que era la opción ganadora. Cuando se perdía no era precisamente por circunstancias que fueran achacables tanto al candidato, sino era porque también los adversarios tienen sus virtudes. Entonces, me parece que a través del tiempo nosotros podemos decir que la convención abierta más bien ha arrojado resultados positivos de liderazgos que hacen músculos mediante una convención abierta, hacen músculo, en donde se dice, bueno, usted no es liberacionista, pero quiere venir a votar, bueno, venga a votar y a lo mejor si sale su candidato, a lo mejor sale. Eso de que haya una minoría que diga, voy a votar por el peor candidato para que Liberación tenga el peor candidato, no solo no ha sucedido, sino que no creo que sea un sentimiento mayoritario. Isabel, Daniel, permítame a mí referirme a eso que usted ha mencionado, porque yo creo también en Liberación Nacional, yo no lo comprendo, pero no se percata que realmente hacer una convención cerrada lo haría caer en una trampa, yo diría que casi que de carácter mortal, y me explico a continuación. Mire, cerrar las bases en este momento, lo que harían es elegir el candidato pues que más complace al voto duro liberacionista. Pero hoy el voto duro se ha visto reducido sustancialmente. En algún momento era el 23, 24%. Hoy, según sondeos de opinión, no alcanza ni el 10%. Es decir, más bien la clave que Liberación Nacional, te decía, no logra comprender, es que posiblemente el mejor candidato presidencial para Liberación sea el menos liberacionista de todos. ¿Y por qué esto? Porque permitiría sumar personas que voten de otros partidos políticos, que no sea solo el voto duro que se ha venido reduciendo, sino que permita decir, mira, yo antes era de tal partido, pero este candidato no lo veo tan hueso colorado, ¿verdad? Y me parece que es una buena opción. Y un además candidato de consenso. creo, no sé si de todo el consenso, porque el consenso no debería ser a lo interno, debería ser un candidato que pueda llegar a sumar en otras fuerzas políticas, porque tanto Liberación como cualquier otro partido político, me atrevo a decir, hoy no está en capacidad de ganar en una primera vuelta. Y eso creo que Liberación Nacional debería de reflexionar a ese respecto.
Daniel, ¿fue o no acertado para el Partido de Liberación Nacional la difusión de videos donde se cuestionaba directamente al presidente de la República? Mire, yo diría que no puedo estar de acuerdo. Leía un comentario de una persona que entiendo que también es cercano suyo, de Juan José Echeverría, y mencionaba y decía que le parecía un error. Y es que, mire, en política una de las primeras lecciones, lección básica es, no vas a legitimar a tu adversario. Y en el momento que Liberación llega es que realmente está legitimando a Rodrigo Chávez como su principal adversario. Y me parece realmente no hace no, vamos a ver, no tiene un sentido estratégico el anuncio, creo que le puede hacer gracia a algunas personas, sobre todo, digamos, y perdónenme también la expresión, a los que se han visto bulliados, ¿verdad? Para utilizar un término muy actual por parte del presidente y que dicen, mira, Liberación se está defendiendo, pero es que no, realmente no correspondía legitimarlo y Liberación Nacional, más que estar preocupado por lo que hace Rodrigo Chávez o deja de hacer, debería estar preocupado por lo que Liberación Nacional ha dejado de hacer en los últimos años. Don Luis Gerardo, ¿qué busca o qué buscó el Partido Liberación Nacional con esos videos? ¿Recibieron el apoyo de la totalidad de los asambleístas o no? Vamos a ver, es que el hecho de que se critique al presidente, eso puede ser que sea, digámoslo, em, digamos, simpático para los asambleístas. Lo que yo poquito concuerdo con Daniel es el que nosotros pongamos o antepongamos en una celebración del 73 aniversario de la fundación del partido, un video donde se critique al presidente, se critique al presidente y se critique al presidente, y no un video donde podamos mostrar qué Costa Rica sueña Liberación Nacional, qué planteamiento les da para los próximos 73 años y no en el pasado. Entonces, yo diría que si estuviéramos en una campaña, efectivamente, o fuera en la Asamblea Legislativa, ese discurso está bien, porque digámoslo, el no bullying me parece que es importante, no solo en la política, sino en todo lado. Pero de eso a que sea el discurso principal o el mensaje principal del partido en una celebración de su fundación, eso es lo que creo que no hay posibilidad de defender de que fuera oportuno. Entonces, de gustar, si fuera en otro foro, pues puede ser que sí, pero No en sé, el foro me parece que hubo carencia del discurso y de mostrar qué quiere Liberación Nacional para el futuro. no sé quién está tomando las decisiones, pero en los últimos años como que los anuncios no ha sido lo fuerte del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Algo está pasando, Creo que hemos fallado en comunicación, eso es cierto. Hemos algo fallado está en pasando. comunicación. Sí, lo hemos visto en las campañas, esa es la verdad, lo hemos visto en las campañas y lo hemos visto ahora a través de que ahora mostrando un gobierno que tiene saturado las redes sociales, que tiene saturado medios, vemos entonces efectivamente que nosotros carecemos de fuerza para tratar de acercarnos y de llegar al electorado en general. Isabel y Luis Para, Gerardo, sí, permítame agregar ahí porque yo no quisiera pues guardarme estas palabras. Y es que en el tema adelante. de la comunicación yo creo que para comunicar primero hay que saber qué decir. Y yo creo que Liberación Nacional hoy no tiene claro ni qué decir ni a quién le está hablando. Hace muchísimo tiempo dejó de ser el partido de los sindicatos, hace muchísimo tiempo dejó de ser el partido de los educadores, hace muchísimo tiempo dejó de ser el partido de la juventud y podría seguir enarbolando una serie de sectores que hoy no se encuentran representados en Liberación Nacional. Y además creo que Liberación Nacional no tiene claro justamente cuál es el público, cuál es el voto al que ellos apuestan. Y creo que en esa desdibujamiento ideológico y desorientación de cuáles son sus públicos, no puede existir una buena comunicación. Muy bien, y para terminar esta pregunta para los dos, ¿cómo ven el futuro inmediato del partido, don Luis Gerardo? ¿Cómo lo veo yo? Dependemos de lo que hagamos en las próximas semanas. Si cerramos un partido, vamos mal. Si lo abrimos, si renovamos estructuras,
Si quitamos esta cúpula que ha venido perdiendo las últimas elecciones, Liberación Nacional tiene la posibilidad de resurgir y sobre todo de acercarse con nuevos pensamientos y nuevas propuestas a los sectores más débiles de este país. Daniel. ¿Sabes? Por mi parte diría que es un partido que hasta que no exista la autocrítica y no exista la humildad y que les permita reconocer que hoy no son la fuerza más importante del país, no van a poder salir de la situación en la que se encuentran. Se requiere realmente autocrítica, se requiere humildad para reconocer que hoy solo con Liberación Nacional no se gana, que posiblemente hay que plantear coaliciones, como lo han dicho ya algunas figuras de Liberación Nacional, pero que esas coaliciones no es que deben ser encabezadas por Liberación Nacional, deben permitir que sean también guiadas por nuevos cuadros, por nuevos partidos políticos, pero sí que Liberación Nacional pues aporte la experiencia, que creo que hoy es quizá uno de los únicos baluartes que le quedan todavía a esta agrupación. Y hasta que no le entienda, yo creo que el Partido de Liberación Nacional no podrá salir de esta situación tan crítica en la que se encuentra. Creo que hay mucho que hacer. Costa Rica no merece, sinceramente, no merece esta polarización que se vive y Antes de que que cada termine, vez se Isabel, nada más afecta para más. contestarle a Daniel, es que si no es Liberación Nacional el que propone, difícilmente haya otros partidos que puedan proponer. Nosotros lo que tenemos que hacer es no equivocarnos de estar proponiendo lo mismo. Eso es. Pero el único partido que tiene propuesta o que tiene partido, valga la redundancia, es Liberación Nacional. Por ahora. La opinión de don Luis Gerardo, liberacionista de alma, vida y corazón, no podemos esperar Mire, otra respuesta. si quiere seguir durmiendo de ese lado, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Pero se necesita pensar en Costa Rica más que en Por uno mismo. eso, yo soy optimista, por eso yo soy optimista y estamos dando la pelea. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. De verdad que nosotros esperamos por el bien de Costa Rica, que las cosas mejoren. ¿Por qué? Porque pueden haber 100, 200, 300 partidos, no importa cuántos. Don Rotzay Rosales dice, entre más democracia. Bueno, es su criterio. Nosotros solo sabemos que queremos estar en esa defensa aférrima y entender que Costa Rica merece fortalecer su democracia. Así es que no importan los partidos, al final y al cabo, y lo digo así, el votante es quien decide. Y el trabajo que les queda a cada partido, ahí lo tienen para trabajar cada uno. Muchas gracias, don Gerardo. Muchas gracias, don Muchas Daniel. gracias, Isabel, muchas gracias, Muy Daniel. bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.